sé que se está acercando, sé que se está acercando, sé que se está acercando, sé que se está acercando. Cuando nos invadieron, desde Europa, nos robaron el oro, la plata, nos robaron las esmeraldas, nos robaron todo. Y lo más importante que nos robaron fue la palabra. Nos ordenaron silencio, nos mandaron a callar. Nos prohibieron hablar. Y cuando a una gente le roban la palabra, le roban lo más importante, le roban su alma, le roban su esencia. El problema de la palabra es una cosa tan importante que si, por ejemplo, esta cumbre indígena no fuera cubierta por ningún medio de comunicación, esta cumbre no existiría, porque vivimos en un mundo tan mediatizado, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación se han vuelto tan importantes que si usted no sale en los medios, usted no existe. Tenemos que recuperar la palabra robada. Tenemos que recuperar la palabra que nos secuestraron. Pero estamos hablando de la palabra pública. La palabra privada, nosotros en la cantina, en la casa, con nuestra gente nosotros hablamos. Lo que está en juego aquí es la palabra pública, la imagen pública. En el mundo extraño que nos ha tocado vivir, si tú no tienes palabra pública, no existes, no eres gente. Si tú no tienes una imagen pública, no existes. ¿Cómo está distribuida la palabra en nuestras sociedades? Por ejemplo, yo vivo en Ecuador. El 97%, oigan esto, el 97% de todas las frecuencias de radio y de televisión en Ecuador están en manos de la empresa privada comercial. A la sociedad civil, a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, nos han dejado un 3%. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es el dueño de las frecuencias de radio y de televisión? ¿Quién es el titular? ¿Quién es el propietario de las frecuencias de radio y televisión? Si yo les hiciera a ustedes esta pregunta ahora, seguramente ustedes me dirían, bueno, los dueños de los canales de televisión, los dueños de los canales de radio, esos son los dueños. No, papito. Las frecuencias de radio y de televisión no pertenecen a los empresarios, ni siquiera pertenecen al Estado. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mejor dicho, según Naciones Unidas, las frecuencias de radio y de televisión pertenecen a la comunidad internacional. ¿Pertenecen a quién? A ustedes, a nosotros. Pertenecen a la sociedad civil, no pertenecen al gobierno ni a los estados y mucho menos a los empresarios. Y resulta que nosotros, que somos los dueños
de las frecuencias de radio y televisión, no tenemos frecuencias de radio y televisión. Resulta que la sociedad civil, que es la dueña de esas frecuencias, igual que somos dueños de la capa de ozono, o ¿quién es el dueño de la lluvia? Nadie, es la misma tierra, somos nosotros y nosotras. Las frecuencias de radio y televisión, que son esas ondas que envuelven al planeta Tierra, no son propiedad ni de los empresarios ni de los estados, sino de nosotros. Por lo tanto, el uso de las frecuencias de radio y de televisión es un derecho nuestro. No es una cosa que el Estado nos da, es un derecho nuestro. ¿Cómo están repartidas las frecuencias de radio y televisión en América Latina? Mire el caso patético de México, donde hay dos empresas, Televisa y TV Azteca, que se meriendan el 90% y pico de toda la frecuencia de radio y televisión. Y podríamos seguir país por país. Ahora tenemos una luz de esperanza a nivel de leyes en América Latina. ¿Cuál es la luz de esperanza? La ley nueva que se ha aprobado en Argentina. La nueva ley argentina, la mejor ley, yo diría casi la única buena ley que tenemos en América Latina hasta ahora, le reserva por lo menos a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, la tercera parte de todas las frecuencias de radio y de televisión, analógicas y digitales. Pero eso es en Argentina. Y en los demás países, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar a que cambien las leyes para hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. ¿Qué vamos a hacer nosotros para obtener radios y televisoras comunitarias? Vamos a esperar el sueño de los justos para que nos den, para que nos concedan frecuencias de radio y televisión. Los derechos no se mendigan, ni siquiera se esperan, se ejercen. Yo felicito, por ejemplo, a los compañeros y compañeras de Oaxaca, en México, que sin esperar ningún permiso han salido al aire. No hay que esperar a que nos den permiso. Con permiso o sin permiso, tenemos que salir al aire. Con leyes o sin leyes hay que salir al aire, porque mientras el movimiento indígena no tenga un lote importante, una buena cantidad importante de radios y de televisoras, no tenemos poder político. El poder político se construye hoy en los medios de comunicación social, desde los medios de comunicación social. Eso lo saben los políticos. Por eso pelean para ir a los sets de televisión. Por eso pelean para que les hagan entrevistas, porque ellos saben que su imagen política depende de la construcción que se haga en los medios de comunicación. ¿Por qué no salimos al aire nosotros? ¿Por miedo? Puede ser. Por supuesto, no quiero yo llevar a nadie a la cárcel, ni que en mi palabra nadie vaya a la cárcel. Pero realmente, si no salimos al aire, con permiso o sin permiso, no tendrá poder político el movimiento indígena, no lo tendremos. ¿Qué se necesita para salir al aire? A veces uno piensa que una emisora de radio, de una radio comunitaria, es carísima. No es baratísima esto. ¿Cuánto está costando hoy día una emisora de radio? Con antena incluida, con transmisor, $5,000, $6,000. Con $10,000 tú tienes emisora, tienes además contenidos y tienes, por supuesto, no basta tener la antena y el transmisor. Necesitas producir buenos programas. Pero mi desafío a esta cumbre es que no esperen
esperen a que cambien las leyes. Tenemos que pelear para que cambien las leyes. Pero fíjate, en Ecuador, un país con un gobierno nuevo, llevamos 3 años para que cambien las leyes y lo que tenemos es una basura de proyectos de ley que monopoliza más y que sigue concentrando la propiedad de los medios. ¿Qué le decimos nosotros a los compañeros y compañeras en Ecuador? Salgan al aire, no le pidan permiso a nadie, salgan al aire, pongan su antena, protéjanse, sean astutos como las serpientes, sean inteligentes para saber correr en el momento que hay que correr. Pero si no salimos al aire, no vamos a tener poder político. Necesitamos hacer, igual que necesitamos hacer una reforma agraria, necesitamos también hacer una reforma agraria del aire. Hay que hacer una reforma agraria del aire. Hay que hacer una reforma agraria de las frecuencias de radio y televisión concentrados en un puñadito de gente. Esas frecuencias de radio y televisión que son nuestras y que son nuestro medio para ejercer nuestra libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es asunto de los periodistas, ni es asunto de los empresarios, todos somos periodistas, todas somos periodistas. La libertad de expresión es un derecho universal de todo ser humano y se ejerce no solo en el patio de tu casa, se ejerce a través de medios comunitarios, de radios y televisoras comunitarias, de boletín, de prensa, de teatro, de cine. Pero en los medios audiovisuales es donde hoy se está construyendo fundamentalmente el poder político. Mi desafío es que salgan al aire los compañeros y compañeras indígenas, con ley o sin ley, con permiso o sin permiso, porque el derecho a la libertad de expresión es nuestro derecho. Y salir al aire y tener emisoras y radios y televisoras indígenas, obviamente supone también un proceso de capacitación, porque esto no es un juego. Hay que capacitarse para hacer buena radio, hay que capacitarse para hacer buena televisión, buena prensa, hay que capacitarse para hacer una comunicación indígena de 5 estrellas de calidad. Necesitamos, ayer conversábamos, una escuela tal vez itinerante, una escuela de capacitación indígena a nivel latinoamericano. ¿Por qué no soñar en eso? Necesitamos también aprender a trabajar en red, dejar los protagonismos ridículos a un lado y aprender a trabajar unidos y en red. Hay experiencias ya. La experiencia que nos contaba el compañero mexicano de Aipín es una excelente experiencia y hay otras muchas. ALER mismo tiene ahí una red de comunicación indígena. Tenemos que unir esas redes, hacer una red de redes donde la información, donde la comunicación indígena sea y fluya a través de todo el continente. Hoy podemos hacerlo. Hace 10 años no podíamos. Hoy con el internet podemos convertirnos todos y todas en periodistas, en corresponsales, en intercambiadores de cultura, en intercambiadores de poder popular. Si queremos acumular poder político para el movimiento indígena, necesitamos una buena cantidad de televisoras y de radioemisoras, de medios comunitarios que aprendan a trabajar, que aprendamos a trabajar en red. Con ese desafío les pongo también a la disposición de ustedes del movimiento indígena muchísimos centros de producción, muchísimos centros de capacitación que ya existen en América Latina, que son totalmente solidarios con el movimiento indígena y con quienes se podrían hacer alianzas estratégicas para ser más fuertes, teniendo más voces
en el dial, en las radios y en las televisoras. Muchas gracias.